muchas veces lo que siento, y con los jóvenes en particular, es que estamos siendo ranas en una olla cuya temperatura sigue creciendo, sigue elevándose, y no nos damos cuenta con el riesgo de perder la vida, sí, sin darnos cuenta. Y eso es lo grave del asunto, que no nos estamos dando cuenta de que lo que está pasando en el país es realmente grave. Incluso ayer que estaba haciendo mis notas para preparar lo que quería yo destacar hoy, veía yo como 3 enfoques. Uno es hablar de una situación de emergencia, de qué es lo que ha sucedido en el país en estos 5 años, ¿no? Pensar en cómo va a estar el país en un año, cuando este señor finalmente se vaya a su rancho con la denominación que tiene, y qué es lo que va a dejar, ¿no? A quien sea que llegue en ese momento. Esperamos que sea esto, lo que llegue, ¿no? Pero hay mucho trabajo para ello, pero ciertamente va a haber un legado muy preocupante. Entonces, uno es lo que ha pasado, otro es el legado, y luego vienen los retos, ¿no? Es decir, ¿qué sigue hacia adelante? Entonces, yo estructuraba de esa manera. Y hablando del saldo, fíjate que algo que hay que reflexionar mucho es que este gobierno vive de la retórica, sí, vive de la narrativa. Y en la narrativa, tristemente, se encierran, se esconden grandes falsedades, grandes falacias. Anoté yo algunas de ellas aquí. Por ejemplo, primero los pobres, ¿no? Una frase que 3 palabras, parece decir mucho. Pero a la hora que contrastas contra la realidad de lo que ha venido sucediendo, sí, la palabra primero los pobres es cierta porque ha crecido el número ha crecido primero los pobres en injusticia, en falta de infraestructura, en falta de salud, de seguridad, injusticia, etcétera. O sea, hay una serie de constantes que lo que vemos es que han sido los primeros, pero en la línea de ataque. Claro. Han sido los primeros en donde han sido pauperizados aún más. Las cifras, por cierto, de la encuesta nacional sobre ingreso, gasto, etcétera, parece ser que efectivamente hubo un incremento y que por lo tanto se redujo el número de pobres totales. Pero es una cifra engañosa, y después vino México Evalúa y otras organizaciones a un poquito descifrar más lo que ahí estaba encubierto. Y lo que te das cuenta es que lo que ha habido es de las cifras que había de clase media, se han reducido en forma importante. Sí. Es decir, quienes eran clase media hasta 2018 bajaron a ser ahora clase pobre, ¿no? De un sector C y D, donde ya estaban a lo mejor en otros niveles. Las famosas asignaciones presupuestales para lo que es estos fondos como pensión adultos mayores y otros de estos programas asistenciales, tienen un doble rasero. Uno es, sí distribuye dinero, pero lo hace en forma inequitativa, lo hace en forma no cuantificable en cuanto a resultados se refiere, y con un enorme desorden administrativo. Y me explico. Por ejemplo, uno que es muy puntual, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, y otro que es Sembrando Vida. Este último, por ejemplo, Sembrando Vida, ha generado una tasa de deforestación neta, porque lo que se suponía era que se pagaba por sembrar árboles y por mantenerlos maderables o frutales, ¿no? Lo cual sonaría como una buena idea. Nada más que cuando no tienes un sistema administrativo que verifique, lo que hacen las personas es que deforestan árboles que ya estaban ahí y los quitan para poner unas plantitas, y luego no hay seguimiento alguno para ver si esto sigue. O sea, es un programa terriblemente regresivo. Pero, ¿no? Aparte, yo creo que esto ejemplifica muy bien, o sea, este programa lo que ha causado ejemplifica muy bien el gobierno de López Obrador. Es árboles que ya llevaban mucho tiempo dando frutos, que ya tenían raíces, estaban funcionando, pues yo los destrozo para poner una plantita que, si bien me va a servir en otros, o sea, que necesitaría otros 35 años para siquiera empezar a funcionar. Pues es lo que he estado intentando, debilitando las instituciones, intentando meter otras cosas. Pues todo lo de salud lo echó a perder de esa manera, destruyendo lo que ya existía, lo que de alguna manera funcionaba, que era perfectible, pero lo destruyó para poner el INSABI, para poner todas estas cosas que al final han sido pues una pérdida de dinero, una gastadera, y más allá de lo que pues podemos platicar ahí, ha resultado en víctimas, ha resultado en muertes, ha resultado en cosas fatales por las que hoy deberían de estar pagando, y debería de haber funcionarios en la cárcel. Es que ninguno de nosotros puede estar en contra del primero los pobres. O sea, dices primero los pobres y todos te vamos a decir, sí, primero los pobres. Pero para el presidente López Obrador,
según él, gobierna para los pobres, pero está gobernando para hacerlos más pobres y para los que no eran pobres, hacerlos también pobres. Sí, claro. Ama Entonces, tanto a los pobres que hace eso. claro, y piensa tanto en ellos que los quiere hacer Multiplicar. más pobres, ¿no? Pero aquí hay algo también muy interesante y es el presidente López Obrador también le está hablando a los desinformados. Quiere seguir desinformando. Y las instituciones, no quiere las instituciones porque él no quiere ningún contrapeso. Y él lo dice, y esta semana lo dijo Claudia Sheinbaum, y me pareció, híjole, jugar con lo del 2 de octubre, porque dijo, si quieren que las víctimas sean honorificadas y si quieren, voten por la Cuarta Transformación. ¿Por qué aprovecharse de las víctimas? No. ¿Por qué si su bandera era Ayotzinapa, creo que lo recibió 15 minutos y ya con eso, ¿no? Y ahora también se está aprovechando del 2 de octubre. Me parece una falta de respeto para las víctimas, porque es un presidente que no escucha, él lo dice, no oigo, no escucha, no ve lo que no quiere ver, ¿no? Sí, pues. Y están haciendo todo por un tema electoral. No es ni siquiera está gobernando para los 30 millones que votaron por él, que ahora ya son como 18 y, bueno, eran 18 en el 21 y ahora yo creo que son como 10, ¿no? Ya ni siquiera lo hace por ellos. Él gobierna para su gente. Bueno, ni siquiera para su gente, él gobierna para él y para sus caprichos. Sí, tal cual. Y tú lo hablabas, las víctimas. O sea, justo, ¿por qué se aprovechan de las víctimas? Y creo que ha sido un gobierno extremadamente indolente con las víctimas. Y más cuando las víctimas le han reclamado. Lo hemos visto en las manifestaciones de las mujeres o en las mismas de Ayotzinapa. ¿Cómo se ve Palacio Nacional? Blindado. Blindado, amurallado. Es el mensaje de, pues, lo que hagan ustedes, a mí no me importa, yo vivo aquí. Y justo te quería preguntar, Paco, acerca de las víctimas, porque sé que es un tema que a ti te importa mucho. ¿Por qué si AMLO se ha hecho pasar como una víctima por casi 20 años, o al menos 17, punto desde la elección con Felipe Calderón? ¿Por qué justo ha tomado este papel con las víctimas reales? Con las personas, padres o madres de desaparecidos, con las mujeres víctimas de violencia, con las personas que han sido víctimas del sistema de salud, de no tener medicamentos, los padres de niños con cáncer, que incluso se han atrevido a llamarlos golpistas. ¿Por qué crees que es este rechazo hacia el dolor de los mexicanos? Mira, hay una respuesta técnica que me voy a sumar a la expresión de Pepe Newman, que le ha dicho en este programa, ¿no? De una patología mental sobre una persona que es incapaz de sentir el dolor ajeno. Claro. Y que por lo tanto para él el tema de víctimas le estorba. Es un tema que no brinda realmente mayores beneficios electorales. Él no siente dolor por esas personas. Para él que haya niños sin tratamiento, que no haya medicinas en los hospitales, que no haya tratamientos eficaces para las principales causas de muerte en el país, a él eso no le viene ni le va. Su objetivo es simplemente concentrar poder. Había hablado inclusive de las frases, dijimos la primera que es primero los pobres, hay otra que se llama abrazos, no balazos, sí. No mentir, no robar y no traicionar, ni era seguro ni era popular. Cada uno de estos amerita un estudio muy puntual de efectivamente la cantidad de víctimas, la cantidad de lesiones, la cantidad de una devastación, ¿no? A nivel nacional en todos estos sectores. Y muchos nos preguntamos cómo es posible que con este nivel de resultados los niveles de popularidad todavía se sostengan. Claro. La encuesta del Financiero de esta semana dice 58%, ¿no? Sigue siendo muy alta porque cualquier otra persona con los resultados que tiene estarían en los 20 o menos, sí. ¿No? Ahora, eso tiene una acotación. Cuando en las mismas encuestas se habla de la aprobación del gobierno, la cifra se cae por abajo del 30%. Es decir, las personas sí empiezan a hacer una división entre confiar en esta persona casi con una fe religiosa y lo que es saber lo que el gobierno ha hecho como tal. Y empieza ese delta, esa división entre estos dos factores, si tú lo analizas a lo largo del sexenio, sí se ha venido ampliando. Es decir, a mayor tiempo, menor la aprobación del gobierno y sí ha caído también la popularidad. Él estaba en los 80s, sí, claro. Ya está en 60. Sigue siendo muy alto para lo que han hecho, pero hay un peso específico donde los castillos de naipes empiezan a caer, ¿no? Y los resultados son muy palpables. En seguridad, por ejemplo, el otro día platicando con jóvenes, con mis hijos, ¿no? Me decían, oye papá, yo veo que tú tienes fotos con nuestros abuelos de recorridos por tierra a lo largo y ancho del país. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? Digo, creo que nunca. Nunca. Bueno, ojalá. Creo que ojalá nunca. Ojalá sea algún día. Por lo menos en lo que viene, en lo que resta de esa sexenio. sección no se antoja posible. Y eso que parece ser algo anecdótico es mucho más profundo. Claro. Porque quiere decir que, como nosotros, habemos muchas personas que decimos,
ya no podemos ir a Michoacán, ya no podemos ir a Guerrero, no podemos ir a Veracruz, no podemos ir a Puebla, no podemos ir, etcétera. Les digo, mi familia es de Guanajuato. Yo ya tengo algunas reservas de ir a Guanajuato. Bueno, ya ni siquiera la carretera México-Querétaro. La semana pasada secuestraron a unas personas vinculadas con nuestra familia, bajándose una gasolinería. No, bueno. Entonces, ya esto está perdiendo la lógica de que tengamos un país en orden. Esta semana, en su columna, Federico Reyes Heroles hablaba de la ausencia de Estado. Fue Pepe Waldenberg, habló de la ausencia de Estado, y Federico hablaba de la falta de decencia en los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, sí tenemos que tocar ya piso y darnos cuenta de que lo que está pasando es realmente grave. Claro. Porque, repito, vamos a pensar por un segundo que tu familia tiene una cadena de restaurantes en Guanajuato, en Celaya, en Irapuato, en Silao. No, bueno. ¿Cómo le haces para el día a día? Si la gente no puede viajar, si la familia acá de Carlos tiene hoteles en Michoacán, ¿de qué vive? No, y además que le van a estar cobrando... ¿Trabajas para alguien más? ¿No? Entonces, eso es sensibilizarnos de lo que está pasando, que es una tragedia real. Y ya no me fui a los casos extremos como Zacatecas, sí, ¿no? donde la tasa de mortandad es hoy mayor que la que está vigente en Ucrania. O sea, de ese nivel. Sinaloa, Sonora, Cajeme hoy en día es de las ciudades más inseguras de todo el país. Cuando hasta hace algunos años, pues Sonora tenía un nivel de seguridad bastante aceptable. Bastante bueno. Y nosotros, por ejemplo, que hemos estado vinculados con México Unido contra la Delincuencia durante ya muchos años, tenemos la estadística de cómo ha venido evolucionando el país. Y en estos temas, el deterioro es real. No es un tema político, eso quiero dejarlo muy claro. A mí no me importa si el color de un partido es uno u otro, pero en este sexenio, los deterioros y la devastación es real y es palpable. Con datos duros, aunque al gobernante en turno los datos duros no le gusten. O tiene otros. O él tenga otros datos, ¿no? Pero fíjate, con los datos de su propio gobierno, me refiero al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a INEGI, a datos que publica la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda, ellos se reprueban solitos. O sea, claro. No es un tema de que haya un dato de un tercero y que provenga o de alguna manera señale que el gobierno está haciendo las cosas mal. Ellos se están reprobando.